Daremos comienzo con la clase número 19 de Jeremías. El capítulo a estudiar es el 42. El tema central del capítulo 42 es no vayan a Egipto. Primero, el grupo que estaba con Johanán le pregunta a Jeremías la voluntad de Dios. Versículo 1 al 6. Segundo, Jeremías les dice que serán salvos si permanecen en la tierra de Judá. Versículos 7 al 12. Tercero, Dios les dijo que morirían si van a Egipto. Versículo 13 al 18. Cuarto, Jeremías les reprende su formalidad y su desobediencia. Versículo 19 al 22. Judá fue destruido completamente y solo quedaron Johanán y varias personas. Y un grupo del pueblo. Ellos le preguntaron a Jeremías si debían permanecer en la tierra de Judá o ir a Egipto. Jeremías le respondió después de 10 días. Jeremías les dijo, como Dios les había ordenado, que si permaneciera en la tierra de Judá, que permanecieran en la tierra de Judá. Pero Johanán y el pueblo de Judá dijeron que Jeremías estaba mintiendo. Y al final ellos descendieron a Egipto. En ese momento Jeremías les dijo, les aseguro que si bajan a Egipto, todos ustedes morirán. Esta es la clave de la palabra de hoy. Leamos el versículo 1. Entonces se acercaron Johanán, hijo de Carea, y Azarías, hijo de Osaías, junto con los jefes militares y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Entonces se acercaron Johanán, junto con los jefes militares y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, a Jeremías. Y pidieron a Jeremías que orara y que le preguntara a Dios su voluntad. Ellos le dijeron, ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Estuvo bien que Johanán y el pueblo de Judá quisieran buscar la voluntad de Dios. También está muy bien preguntarle al profeta cuando estén en dificultades. Nosotros también debemos buscar bien la voluntad de Dios, y si no lo conocemos bien, hay que preguntar al siervo. Versículo 4. Jeremías le respondió, ya los he oído, voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga, y no les ocultaré absolutamente nada. Jeremías dijo que les iba a decirle, después de haber orado a Dios, que el profeta iba a orar por el pueblo. Jeremías siempre estuvo orando por el pueblo. Jeremías
habría podido ser tratado muy bien si iba a Babilonia, pero él prefirió quedarse con el resto del pueblo de Judá en la tierra de Judá, aunque tenga que sufrir. Y él siguió orando por el pueblo. Versículo 5. Ellos le dijeron a Jeremías: que el Señor tu Dios sea el testigo fiel y verdadero contra nosotros, si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. El pueblo le dijo: actuaremos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. También les dijo: sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios. Estos pensamientos están muy bien. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios, nos agrade o no, sea fácil o difícil. Obedecer la palabra de Dios, sea que nos agrade o no, es tener la fe para obedecer. Versículo 7. 10 días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. 10 días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. Jeremías se propuso orar especialmente durante 10 días. ¿Cuáles fueron la revelación y el mandato de Dios? Versículo 10. Si se quedan en este país, yo los reedificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, porque me duele haberles causado esa calamidad. La voluntad de Dios era que permanecieran en la tierra de Judá. Pero ellos no quisieron quedarse en la tierra de Judá. ¿Por qué ellos no quisieron quedarse en la tierra de Judá? Porque no sabían si el ejército babilonio iba a volver a invadir. También porque la tierra había quedado desolado por causa de la guerra y por eso era difícil habitarla. También tenían miedo de que gente de otro país pudiera invadir. Por estas continuas tribulaciones, el pueblo no tenía ganas de seguir viviendo en esa tierra. También, entre las personas que habían quedado, no estaban todos de acuerdo, chocaban sus opiniones. Pero la voluntad de Dios era que permaneciera en la tierra de Judá. Seguir la voluntad de Dios, aunque sea difícil físicamente, es lo que trae bendición. Versículo 11. No teman al rey de Babilonia, al que ahora temen, afirma el Señor. No le teman, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Significa que no tengan temor del rey de Babilonia, que no debían huir a Egipto por temor al rey de Babilonia. Dios tenía tomado al rey de Babilonia. Aunque el rey de Babilonia quisiera volver a invadir, si Dios impide eso, no podrían hacer nada. La voluntad de Dios era que el pueblo de Judá permaneciera en la tierra de Judá. Versículo 13. Pero si desobedecen la voz del Señor, Dios de ustedes, y dicen: no nos quedaremos en esta tierra, pero desobedecen
Pero si desobedecen la voz del Señor, Dios de ustedes, y dicen, no nos quedaremos en esta tierra, les iría mal. El pueblo pensó que si iban a Egipto, no verían guerra, ni escucharían el sonido de la trompeta, ni pasarían hambre, y allí nos quedaremos a vivir. El pueblo de Judá pensó que estaría bien ir a un lugar sin tribulación, pero Dios le dijo que si bajaban a Egipto, iban a padecer guerra, hambre y pestilencia. Versículo 17. Todos los que están empecinados en trasladarse a Egipto para vivir allá, morirán por la guerra, el hambre y la peste. Ninguno sobrevivirá ni escapará a la calamidad que haré caer sobre ellos. Que si ellos se empecinan en irse a Egipto, morirían por la guerra, hambre y peste. Por eso en el versículo 18 dijo, se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio. Si iban a Egipto, no tenían más que arruinarse, porque Dios no les iba a ayudar. Pero si permanecieran en la tierra de Judá, aunque les fuera difícil, Dios los iba a proteger. Versículo 19. Remanente de Judá, el Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan bien que hoy les hago una advertencia seria. Dios le advirtió por medio de Jeremías que no fueran a Egipto. Versículo 20. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor, Dios de ustedes, y me dijeron, ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y comunícanos todo lo que Él te diga para que lo cumplamos. Dijo Jeremías, ustedes cometieron un error fatal. El pueblo preguntó la voluntad de Dios a Jeremías y pidió que orara por ellos. Pero aún así desearon todo el tiempo irse a Egipto. Esto es el error que ellos habían cometido. No obedecer la palabra de Dios es engañarse a sí mismo, cometer un gran error. Por fuera, ellos dijeron que iban a escuchar la palabra de Dios, pero por dentro estaban decididos a no escuchar. Le pedía que orara a Dios, pero por dentro tenían pensado ir a Egipto. Esto es como la oración de Balaam. Pensar que es voluntad de Dios, orar por lo que uno desea y obtenerlo. Pensar orando donde uno quiere ir y que a eso le siga la voluntad de Dios. Esto es lo que se dice la oración de Balaam. Versículos 21 y 22. Hoy se los he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer la voz del Señor su Dios en nada de lo que Él me encargó comunicarles. Por lo tanto, sepan bien que en el lugar donde quieren residir morirán por la guerra, el hambre y la peste. El pueblo de Judá desobedece el mandato de Dios y se trasladan a Egipto. Jeremías les advirtió que si iban a Egipto, morirían por la guerra, el hambre y la peste. Es muy importante para los fieles del día de hoy obedecer la voluntad de Dios, sea cual fuera la situación, fácil o difícil. Si obedecemos, viviremos, aunque parezca morir.
Si obedecemos el mandato, Dios nos exaltará, aunque parezca humillarse. Continuaremos con el estudio del capítulo 43. El tema central del capítulo 43 es: el pueblo de Judá va a Egipto. Primero, Johanán y los hombres que estaban con él dicen que lo que dice Jeremías son mentiras. Versículo 1 al 3. Segundo, todos los jefes militares llevaron a la gente de Judá que habían quedado a Egipto. Versículo 4 al 7. Tercero, profetiza acerca de la invasión del rey Nabucodonosor y la destrucción de todos los que habían huido a Egipto. Versículo 8 al 13. Leamos el versículo 1. Cuando Jeremías terminó de comunicarle al pueblo todo lo que el Señor su Dios le había encomendado decirles, Jeremías les dijo al pueblo de Judá que no fueran a Egipto como Dios les ordenó. Pero Johanán y los jefes militares dijeron a Jeremías: lo que dices es mentira. El pueblo de Judá dijo que la verdadera palabra de Dios era mentira. Diez días antes habían pedido: ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Por eso, cuando Jeremías les reveló la voluntad de Dios, ellos les dijeron que no podían creerlo. Ellos dijeron mentira a la palabra del verdadero profeta. Versículo 3. Es Baruch, hijo de Nerías, el que te incita contra nosotros para entregarnos en poder de los babilonios, para que nos maten o nos lleven cautivos a Babilonia. Es más, ellos dijeron que fue Baruch el que incitaba contra ellos, diciendo que Jeremías había profetizado mal. Ellos no pudieron decir directamente que Jeremías estaba diciendo mal. En lugar de eso, dijeron que Baruch estaba incitando al mal. Versículo 4. Así que ni Johanán, hijo de Carea, ni los jefes militares, ni nadie del pueblo obedecieron el mandato del Señor de quedarse a vivir en el país de Judá. Johanán y todos los del pueblo se fueron a Egipto. Versículo 7. Y contrariando el mandato del Señor, se dirigieron al país de Egipto, llegando hasta la ciudad de Tafnes. Ellos llegaron a Tafnes. También habían llevado a Jeremías y a Baruch. Jeremías, que había sido llevado involuntariamente, también allí en Tafnes profetizó. Según la leyenda, dice que Jeremías recibió la muerte allí en Egipto. Versículo 8. En Tafnes la palabra del Señor vino a Jeremías. En Tafnes la palabra del Señor vino a Jeremías. La casa del faraón estaba cerca de esa inmediación. Versículo 10. Luego
comunícales que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a mandar a buscar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Voy a colocar su trono sobre estas piedras que he enterrado, y él armará sobre ella su toldo real. Dijo que Dios traerá al rey de Babilonia, Nabucodonosor, a invadir Egipto, que el rey de Babilonia atacaría la tierra de Egipto, que prendería fuego a los templos de los dioses de Egipto, los quemarían y los llevarían cautivos, y mataría a todos los que habían huido a Egipto. El pueblo de Judá había huido a buscar tranquilidad y paz. Pero Dios, enviando al rey Nabucodonosor a Egipto, dijo que destruiría a todo el pueblo de Judá. El pueblo de Judá, desobedeciendo el mandato de Dios, buscaron ellos un lugar tranquilo. Pero allí no hubo verdadera paz. Nosotros debemos obedecer el mandato de Dios y tomar a Dios como nuestro verdadero refugio. Continuamos estudiando con el capítulo 44. El tema central del capítulo 44 es la profecía del profeta Jeremías en Egipto. Primero, los judíos que fueron a Egipto reciben castigo por no haberse arrepentidos. Versículo 1 al 14. Segundo, los judíos dijeron que seguirán adorando a la Reina del Cielo porque les iba bien. Versículo 15 al 19. Tercero, el motivo de la destrucción del pueblo de Judá fue por desobediencia a Dios. Versículo 20 al 23. Cuarto, con seguridad serán destruidos si sirven a ídolos, desobedeciendo las palabras de Jehová. Versículos 24 al 30. Versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías para todos los judíos que habitaban en Egipto, es decir, para los que vivían en la ciudad de Migdol, Tafnes y Memphis, y en la región del sur. La palabra del Señor vino a Jeremías para todos los judíos que habitaban en Egipto. La palabra de Dios llegó por medio de Jeremías. Versículo 3. A causa de las maldades que cometieron, ellos provocaron mi enojo al adorar y ofrecer incienso a otros dioses que ni ellos ni sus antepasados conocieron. El motivo de la destrucción del pueblo de Judá fue por adorar a ídolos, porque ellos adoraron a otros dioses. A causa de las maldades que cometieron, ellos provocaron el enojo de Dios. Dios sigue enviando constantemente a verdaderos profetas, pero ellos habían desobedecido la palabra de Dios y seguían adorando a ídolos. Por eso Dios dijo que quemaría el corazón y la ciudad de los judíos. Versículo 7. Y ahora, así dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel: ¿por qué se provocan ustedes mismos un mal tan grande? ¿Por qué provocan la muerte de la gente de Judá, de hombres, mujeres, niños y recién nacidos, hasta acabar con todos?
Dios dijo que dará muerte a la gente de Judá, de hombres, mujeres, niños y recién nacidos. El pueblo de Judá siguieron sirviendo ídolos aún en Egipto. La ira de Dios les había caído. Versículo 9. ¿Acaso ya se han olvidado de todas las maldades que cometieron sus antepasados, de las que cometieron los reyes de Judá y sus esposas, y de las que ustedes y sus esposas cometieron en Judá y en las calles de Jerusalén? Los antepasados, los reyes y todo el pueblo de Judá cometieron maldades. Ellos no pudieron ser humildes y no pusieron en práctica las palabras de la ley de Dios. Versículo 11. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: he decidido ponerme en contra de ustedes para su mal y destruir a todo Judá. Dijo Dios que iba a hacer caer calamidad sobre Judá. Aunque el pueblo de Judá hubiera ido a Egipto, iba a caer la calamidad allí también. Versículo 13. Con hambre, peste y espada castigaré a los que habitan en Egipto, como castigué a Jerusalén. Dios dijo que a los judíos que habitan en Egipto iba a destruirlos con hambre, guerra y enfermedad. Versículo 14. No escapará ninguno del resto de Judá que se fue a vivir a Egipto, ni sobrevivirá para volver a Judá. Aunque deseen y añoren volver a vivir en Judá, no podrán regresar, salvo algunos fugitivos. Dijo que a todos los que se fueron a vivir a Egipto no sobreviviría ninguno. Dijo que casi nadie volvería a la tierra de Judá. Muy pocos regresarían a la tierra de Judá. Versículo 15. Entonces los hombres que sabían que sus esposas ofrecían incienso a otros dioses, así como las mujeres que estaban presentes, es decir, un grupo numeroso y todo el pueblo que vivía en la región sur de Egipto, respondieron a Jeremías: hombres y mujeres, todos adoraron ídolos. Ellos le dijeron que estuvieron mejor cuando servían a ídolos. Versículo 17. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros, y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Cuando las mujeres servían a los ídolos, los hombres también les servían y los dejaban hacerlo. Es decir, los maridos, sabiendo que sus esposas estaban pecando al idolatrar, dejaron que siguieran haciendo. Por lo que maridos y esposas todos fueron destruidos. Ellos hasta pensaron que les iba mejor cuando estaban idolatrando, y que por no haber estado idolatrando, adorando a otros dioses, les habían caído la calamidad. Esto es lo mismo que odiar a Dios. Ellos así siguieron adorando ídolos y fueron por camino del egoísmo. Ellos solo quisieron llenar sus codicias. Versículo 19. Y las mujeres añadieron: cuando nosotras ofrecíamos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, ¿acaso no sabían nuestros maridos que hacíamos torta con su imagen y que les ofrecíamos libaciones?
Cuando las mujeres ofrecían servicio a ídolos, los maridos las permitían hacer, por lo que ambos se destruyeron. Versículo 20. Entonces Jeremías le respondió a todo el pueblo, es decir, a los hombres y mujeres que le habían contestado. Jeremías les había enseñado correctamente. Les dijo a los judíos la causa de su destrucción. Jeremías les dijo que fueron sus libaciones y ofrenda de incienso a los ídolos la causa de su destrucción, porque adoraron ídolos y no quisieron escuchar la voz de Dios. Oseas capítulo 4, versículo 14. Versículo 22. Cuando el Señor ya no pudo soportar más las malas acciones y las cosas abominables que ustedes hacían, su país se convirtió en objeto de maldición, en un lugar desértico, desolado y sin habitantes, tal como está hoy. Nosotros debemos obedecer bien el mandato, la ley y las normas de Dios. Versículo 24. Jeremías le dijo a todo el pueblo, incluyendo a las mujeres: escuchen la palabra del Señor todos ustedes, gente de Judá que vive en Egipto. Las mujeres de Judá que habitaron en Egipto adoraron a la reina del cielo, y los maridos desearon también adorarla. Y Dios les dijo: está bien, vayan y cumplan sus promesas, lleven a cabo sus votos. Hay veces que Dios deja que sigan pecando. Estas personas al final serán destruidos completamente. Es un gran castigo el hecho de que Dios los deje hacer lo que quieran. Dios disciplina con vara de amor a los que ama. Si nosotros volvemos arrepentidos después de haber recibido azotes, recibiremos bendición. Versículo 26. Pero escuchen la palabra del Señor todos ustedes, gente de Judá que vive en Egipto. Juro por mi nombre soberano, dice el Señor, que ninguno de los de Judá que vive en Egipto volverá a invocar mi nombre, ni a jurar diciendo: por la vida del Señor omnipotente. Los de Judá que habitaron en Egipto rechazaron la palabra de Dios. Ellos adoraron a la reina del cielo. Por lo tanto, Dios les enviaría espada, hambre. Versículo 28. Tan solo unos pocos lograrán escapar de la espada y regresar a Judá. Entonces todo el resto de Judá que se fue a vivir a Egipto sabrá si se cumple mi palabra o la de ellos. Dijo: tan solo unos pocos lograrán escapar de la espada. Que muy pocos regresarían de Egipto. Se podrá saber si es la palabra de Dios o no por medio de toda esta calamidad. El pueblo de Judá se fue a Egipto desobedeciendo a Dios. Y allí ellos sufrieron calamidad. Se hizo como Dios había dicho, como Jeremías había profetizado. Versículos 29 al 30. Esta será la señal de que voy a castigarlo en este lugar, para que sepan que mis amenazas contra ustedes se habrán de cumplir, afirma el Señor. Así dice el Señor: voy a entregar al faraón Ofra, rey de Egipto, en poder de los enemigos que atentan contra su vida, tal como entregué a Sedequías, rey de Judá, en poder de su enemigo Nabucodonosor, rey de Babilonia, que atentaba contra su vida.
Los que fueron a habitar a Egipto recibieron la calamidad, como Dios les había dicho. Como el rey Sedequías fue llevado por el rey babilonio, al final, el pueblo de Judá también caerían en las manos de los babilonios. El pueblo de Judá dependió del faraón. El pueblo de Judá en Egipto dependieron del faraón y trataron de vivir pacíficamente allí. Sin embargo, Dios les dijo que los destruiría enviando guerra a los que habitaban en Egipto. Nosotros solo debemos depender de Dios. Debemos tener a Dios como nuestro refugio. No debemos depender de las cosas del mundo. Aunque padezcamos mucha calamidad, debemos permanecer donde Dios nos dice que estemos. Entonces, aunque parezca morir, viviremos. Tendremos vida si estamos en obediencia al mandato de Dios. Concluimos con la clase número 19 de Jeremías. Muchas gracias. Número 19 de Jeremías. Muchas gracias.